Hola, buenas. Bueno, hoy el vídeo este va dedicado a un compañero de trabajo que se llama Arturo y que me planteó un problema de un barco, bueno, el que os voy a contar ahora. Se trata de un barco que es por la noche, es un barco de guerra, tiene un cañón y no tiene sonar, no tiene GPS. Es completamente de noche, con lo cual no se ve nada, y bueno, él cuenta con varias bengalas que la puede lanzar en un momento dado e iluminar por unos segundos el espacio cercano, ¿no? Cercano o medio. Y bueno, se cuenta con un goniómetro, es decir, un aparato medidor de ángulos al aire libre, una brújula, en fin. Entonces, imaginémonos en una situación del tiempo, llamémosle inicial, el barco, imaginémonos que soy yo el que voy en el barco que lleva el cañón y se encuentra en esta posición, con lo cual este sería el punto A, imaginémonos, y la situación inicial, A sub 0. Lanzo la bengala en ese momento determinado, porque es de noche, no se ve nada, absolutamente nada, no se escucha nada. Entonces lanzo la bengala y me fijo en que hay un barco enemigo que está aquí, que es la posición E de enemigo, y como es la posición inicial, pues la llamo E sub 0. Trazo una recta, ¿vale?, imaginaria. Esta sería la dirección en ese momento inicial, vale. Entonces, ¿qué hago yo? Yo pongo los motores y me dirijo siguiendo la recta R hacia la posición donde yo he visto allí a lo lejos el barco enemigo, ¿vale? Voy acercándome a lo largo de esta recta. Yo no sé, E sub 0 lo que hará, no sé, porque es de noche, la bengala se ha apagado, el primer fogonazo, y entonces yo no sé lo que hará, pero yo en principio pues voy hacia arriba. Después de haber recorrido una cierta longitud, pues me encuentro aquí en la posición A sub 1, ¿vale? Con lo cual yo he recorrido esta distancia, que la conozco, lanzo el fogonazo y entonces yo me puedo encontrar con una de tres situaciones posibles: que el barco enemigo se encuentre en la misma dirección pero por aquí, más hacia arriba, o puede suceder que el barco enemigo se encuentre por la parte derecha o bien por la parte izquierda. Es difícil pensar que el barco enemigo esté hacia nosotros y quiera que choquemos entre sí. Bueno, vamos, de esas tres posibilidades, pues por ejemplo ponemos una, por ejemplo esta, que se encuentra ahí, ¿de acuerdo? Esta sería la posición E sub 1. Entonces el barco enemigo, pues haga lo que haga, la trayectoria que haya seguido, al final se encuentra aquí. Entonces, bueno, se ha desplazado este segmento, yo me he desplazado este segmento y él se ha desplazado este segmento. Vale. Bueno, aquí el asunto era, como os comentaba al principio, era determinar en qué momento voy a disparar para acertar en el barco enemigo, en S1, bueno, en S1, en el barco enemigo, y a ver qué dirección cojo y qué ángulo en vertical tomo, ¿no? Con estos datos. Bueno, si hacemos trigonometría,
Pues si yo uno la posición en A1 cuando yo pego el fogonazo y veo que está en S1, pues yo sé con el goniómetro, si yo uno, entonces yo sé este ángulo cuánto vale, porque yo sé la dirección que llevo y luego ahora total que este ángulo lo sé y este ángulo también lo sé porque la suma de los dos da 180. Entonces 180 menos 1 me da el otro, con lo cual esos dos ángulos los conozco. Como yo sé en la posición inicial que era esta, la mía, y aquí yo ya sé el punto donde se ha movido el barco enemigo, si yo uno esto con esto, con esa recta, bueno, ese segmento, mejor dicho, pues este ángulo también lo conozco. Entonces, si yo me fijo en el triángulo que estoy subrayando, aquí se forma un triángulo, ¿no? El triángulo que está subrayado. Ese triángulo tiene de vértice A0, A1, E1. Bueno, vamos a ponerla aquí, vamos a ponerlo en azul porque el negro no se ve bien. Entonces, vamos a fijarnos en el triángulo de vértices A0, A1, E1. ¿Vale? Que es el que está subrayado en su interior. De ese triángulo yo conozco, lo voy a poner aquí separadamente más grande, como si fuera más grande, sería este, ¿no? Más o menos. ¿Lo veis? Este es el punto A1, este es el punto E1 y este es el punto A0. ¿Lo veis? Lo he puesto aquí como más grande para que se vea mejor. De este triángulo yo conozco este ángulo, que es este, ¿vale? Este que es este que sería este también lo conozco, con lo cual sé este también. ¿Por qué? Pues porque la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo da 180 grados, con lo cual si yo hago 180 menos, entre paréntesis, la suma de este y este, pues entonces me va a dar que es el que me queda por saber. Vale, entonces tengo un triángulo cuyos tres ángulos internos los conozco. Y también conozco la longitud de este lado. ¿Lo veis? Que es lo que yo me he movido entre el primer fogonazo y el segundo fogonazo. El momento inicial y el momento final sub 1. Esta longitud. Esa longitud es esta, que esta la conozco. Vamos a llamarla, yo qué sé, L. ¿Vale? Entonces, si yo quiero saber cuánto vale esta longitud de A1 a S1, ¿no? De A1 a S1, ¿cuánto vale? Lo voy a poner como X, esa X, ponerle una letra, y aplico el teorema de los senos, que se cumple para cualquier triángulo, sea el que sea. Entonces, X, aplicando el teorema de los senos en ese triángulo, quedaría que X partido seno de A sub 0, que lo conozco, es igual a L, que lo conozco, entre el seno del ángulo opuesto, que es el seno de S1, que también lo conozco. Con lo cual de aquí tengo una ecuación con una incógnita que es la X. Entonces la resuelvo, ¿no? Este por este igual a este por este, con lo cual X es igual a L, que multiplica al seno del ángulo A sub 0 partido del seno
de S1. Y ya tengo aquí cuánto vale la X, es decir, cuánto vale esta longitud, que es la misma que esta, es decir, esa X, que ya la conozco, es la distancia que hay entre mi posición en el segundo fogonazo y el barco enemigo en dicho segundo fogonazo, ¿vale? Es la X, es esta X, esta X es esta X, que la conozco. Bueno, pero con eso, ¿qué hago, no? Yo tengo el barco está en A1 en ese momento, y entonces, ¿qué hago? Pues está claro que, es decir, vamos a ver, el ángulo, o visto aquí, yo estoy aquí, ¿no? Que es lo mismo que aquí, y ahora el barco está con la proa popa en la dirección de esta recta, la recta R, ¿vale? Entonces hago así y basculo el cañón hacia la derecha, que es donde está S1, el barco enemigo. ¿Cuánto ángulo? Pues este ángulo, que lo conozco, con lo cual yo ya sé, ¿vale? Y ahora tengo que levantar o bajar en un eje vertical a la superficie del barco o de la superficie del agua un cierto ángulo, que es el que tengo que calcular ahora. Es decir, yo tengo que calcular ahora. Es decir, yo primero basculo lo que es el cañón, el largo del cañón, hacia S1. ¿Con cuánto ángulo hacia la derecha? El que yo sé aquí. Y ahora subo o bajo, es decir, si yo pongo aquí el eje, es que claro, a ver cómo, si yo pongo aquí el eje, vamos a ponerlo en negro, si esto lo alargo y lo llamo eje X, eso va a ser mi eje X, que es lo mismo que aquí. Si esto lo alargo y esto lo alargo, este es el eje X, es el mismo eje X, porque es el mismo triángulo, el eje X. Y ahora el eje Y es perpendicular al plano de la pizarra, y que va a pasar por el punto 00, que sería en la posición de A1, aquí, que es lo mismo que, que A1, espérate que me he equivocado, ¿no? Al poner el eje, esto está mal, no es por A0, lógicamente, esto es A0 y esto es S1, es por es el eje X, ¿vale? Porque yo estoy aquí, en el segundo fogonazo. Entonces el cañón lo tengo dirigido en la dirección del eje X, tal como está en la figura, ¿vale? Que es lo mismo que ¿vale? Es lo mismo. Y ahora tengo que levantarlo para que cuando dispare, hace así la bala, punto más alto, y después va bajando de tal manera que impacte con S1, ¿vale? Entonces el eje Y estaría así puesto, perpendicular al plano de la pizarra. Visto desde aquí, pues yo tendría lo siguiente, yo tendría esto. Este sería el eje X, donde el punto de corte sería el punto A1, ¿lo veis? Este punto de corte, que es el 00, es el punto A1, que es el 00, ¿vale? Y después S1, que está aquí, está a cierta distancia, con lo cual S1, por ejemplo, vamos a suponer que sea este. Este sería S1, ¿lo veis? Con lo cual yo tengo aquí el cañón,
un cañón, y aquí tengo un ángulo alfa, que es lo que yo tengo que calcular. De tal manera que el cañón dispara, la bala alcanza el punto más alto, después empieza a bajar y que me den S1, que es el objetivo. Con lo cual, y este es el eje Y, que hemos dicho que es perpendicular al plano de la pizarra en este punto de vista. ¿Vale? Bueno, otra cosa, esta X es la distancia entre A1 y S1, es decir, entre A1 y S1, que sería el alcance máximo. Entonces, esta X, que he llamado yo aquí antes en el otro dibujo, esto es la X máxima. La X máxima, es decir, el alcance máximo. Este es el alcance máximo. ¿Lo veis? Y nada, y entonces eso lo conozco. Este valor yo lo conozco. Entonces lo que tengo que calcular ahora es el alfa, el ángulo de inclinación del cañón con respecto a la horizontal. ¿Cuánto vale? Que no lo sé, hay que calcularlo. Y la velocidad con la que yo disparo la bala, porque si yo lo disparo a muy alta velocidad, puedo hacer así, y puedo hacer así, y me alargo y no le doy. Y si disparo con una velocidad corta, pues hace así, y no llega. Entonces tengo que calcular también, aparte de la inclinación de salida del cañón con la bala, tengo que calcular también la velocidad inicial de disparo de la bala. ¿Vale? Bueno, entonces el problema se reduce a un problema de física. Voy a borrar aquí, porque esto ya no me hace falta, y dejo eso de ahí. Vamos a ver. Aquí hay la bala, mientras que está en vuelo, pues está sometida es decir, yo descompongo ese movimiento en un movimiento de componente horizontal paralelo al eje X y al mismo tiempo un movimiento vertical a lo largo del eje Y. Entonces, en el movimiento horizontal es un movimiento uniforme, porque no hay aceleración, siempre va a velocidad constante. Y esa velocidad constante, si esto es v sub 0, ¿vale? Vector, entonces la proyección sobre cada uno de los ejes, pues esto sería v sub 0x, y aquí hacia arriba sería v sub 0y, ¿no? Descomponiendo ese vector. Entonces el v sub 0x siempre es la misma, puesto que no hay aceleración, siempre va a la misma velocidad. Estamos suponiendo, lógicamente, que no hay rozamiento, se desprecia el rozamiento con el aire. Entonces, v sub x, a lo largo de toda la trayectoria, v sub x es igual a constante, en módulo. Que v sub x, por lo tanto, esto es igual a v sub 0x, que es la velocidad inicial del componente. Y esta a su vez es igual a módulo de v sub 0 por coseno de alfa. ¿Vale? Eso en cuanto a las componentes horizontales. Bueno, y esto por supuesto es igual al espacio recorrido horizontalmente entre el tiempo que tarda en recorrer dicho espacio, recorrido horizontalmente. Entonces, bueno, aquí si yo punto coma, ¿no? Si yo despejo x es igual, esta t pasa allí multiplicando y quedaría v sub 0t coseno de alfa. ¿Vale? Bueno, esa alfa, esto es v por coseno de alfa. Este es alfa sub 0, ¿eh? Alfa sub 0, porque esto es v sub 0x. V sub 0x esto es alfa sub 0, porque claro, a medida que esto, el ángulo va cambiando. Aquí el ángulo es 0, porque aquí la velocidad es así, completamente horizontal. Siempre es horizontal, siempre es así, ¿no? En cualquier punto siempre es así, siempre es la misma. Entonces, alfa sub 0 es alfa sub 0, la que sea, ¿no? Esto es alfa sub 0, ¿vale? Alfa sub 0. ¿De acuerdo? Vale.
Eso en cuanto a la componente horizontal. En cuanto a la componente vertical, sería un movimiento uniformemente acelerado. ¿Por qué lo sé? Pues porque cualquier cuerpo de masa m, como es la bala, porque aquí lo que se está moviendo es la bala, tiene masa m y por lo tanto está sometido a la acción del campo gravitatorio terrestre. Con lo cual, cualquier cuerpo de masa m, cuando yo lo dejo suelto, automáticamente sobre él ejerce la fuerza peso con una aceleración de la gravedad. Con lo cual aquí actúa la fuerza de la gravedad, que es constante en cerca de la superficie terrestre con un valor de 9,8 metros partido segundo cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces aquí v sub i, la componente i de la velocidad en cada punto de la trayectoria, v sub i es igual a v sub 0i hacia arriba, ¿no? V sub i módulo es igual al módulo de v sub 0i, espérate, ¿cómo era esto? V sub 0, es menos hacia abajo, la que le imprime la aceleradora de la gravedad, que sería menos un medio de g t cuadrado, metro partido. Espérate, esto cómo era esto no me acuerdo bien, a ver cómo era esto. Estas son las fórmulas del MRUA, ¿no? Dice espacio es igual a v sub 0t más un medio de at cuadrado, esa es una. Otra es aceleración es igual a v final menos v inicial partido por tiempo. Y bueno, ahí, entonces de aquí saco punto coma, vf es igual a aceleración por tiempo más v sub 0. Entonces en este caso, como estamos en la parte vertical, pues la velocidad en i, que sería v sub f, la velocidad en i es igual a la aceleración por tiempo, a v sub 0i, ¿vale? Menos gt, menos aceleración que g por tiempo. Ahora sí está bien, o lo que es lo mismo, igual v sub 0 y módulo e, ¿vale? Es v sub 0 módulo por seno de alfa. Esto es igual a v módulo de v sub 0, ¿vale? Por seno de alfa sub 0. Y ahora aparte menos gt. ¿Vale? Eso en cuanto a velocidad. En cuanto a tiempos, en cuanto a espacio que diga, tendríamos esta, ¿no? El espacio recorrido en vertical, que es la i es igual a v sub 0, a módulo de v sub 0 i. Módulo de v sub 0i hemos dicho que es módulo de v sub 0 seno de alfa sub 0 y ahora por t menos un medio de gt cuadrado. Entonces tenemos ahí las fórmulas estas. ¿Vale? Borra aquí. Acordarse que lo que queremos averiguar es esto. No nos vayamos a perder ahora. Entonces, para el alfa sería el alfa inicial, el alfa sub 0, la inclinación del cañón en el momento del disparo y la velocidad de disparo de la bala. Bueno, pues ya teniendo todos estos datos, si yo hago aquí en esta x igual a eso, lo hago igual al alcance máximo que era este, que sería todo esto, ¿no? Entonces sería el alcance máximo, ¿vale? Desde aquí hasta aquí. Entonces esto, lo de arriba, que es v sub 0t coseno de alfa sub 0
¿vale? Igual a x, pero yo como condición lo impongo igual a eso. Igual a L seno del ángulo a sub 0, que lo sé, seno de ángulo a sub 0, partido del seno de S1, del ángulo correspondiente al vértice S1 de la otra figura. Entonces de aquí, punto, entonces igual, esto lo conozco, el coseno de alfa sub 0 no, v sub 0 tampoco, es decir, aquí tengo una ecuación con dos incógnitas que sería v sub 0 y coseno de alfa sub 0. Necesito otra ecuación con las mismas dos incógnitas para poderla resolver. ¿De dónde la cojo? Pues por ejemplo de esta. O calculo la trayectoria, a ver cómo sería. Yo por ejemplo aquí sigo y saco factor común la t que multiplica v sub 0 seno de alfa sub 0 menos un medio de gt, ¿vale? Cuando la i es 0 se corresponde con el punto a sub 1, que es el punto de partida de la bala, o cuando la bala ha llegado a E sub 1. Es decir, igualo todo esto a 0 para que sea 0. Entonces el tiempo correspondiente es este tiempo. Vale, pues entonces ya lo tengo, ¿no? Si en esta, ¿no? Si i es igual a 0, entonces v sub 0 seno de alfa sub 0 menos un medio de gt es igual a 0. Entonces aquí el tiempo que me salga es el correspondiente a la x máxima, ¿vale? Aquí la t es correspondiente al máximo, que es la que corresponde a la x máxima. Bueno, porque yo, es decir, y v sub 0 no la conozco, es decir, que tengo otras dos incógnitas. Pero, vale, entonces ya está claro. Mira, ya tenemos eso y tenemos esto. Y aquí la t es la t máxima, es la misma incógnita. ¿Vale? Entonces ya tengáis las dos ecuaciones con dos incógnitas. Por ejemplo, esto es un número y ahora t máxima que está aquí, de esta, despejo t máxima. T máxima es igual, raya fracción, lo de ahí sigue igual, L, seno de a sub 0 partido del seno de sub 1, lo que dé, y ahora esto que está multiplicando pasa aquí dividiendo, con lo cual esto es por coseno de alfa 0 y por v0. Ya tengo aquí t máxima. Bueno, pero v sub 0 no la conozco. Bueno, da igual. Y ahora con esto lo sustituyo en esta y me queda v sub 0 seno de alfa 0 es igual a un medio, porque este menos pasa allí más, es igual a un medio de g t máxima, pero t máxima es esto, o sea que entonces por L seno de A0 partido del seno de 1 por coseno de alfa 0 y por v0, ¿vale? Punto coma, y ya tengo aquí lo que yo quería, una ecuación con una incógnita que sería v0, porque ya todos los demás lo conozco.
Este v0 que está aquí multiplicando pasa aquí, o sea, está multiplicando pero está dividiendo, pasa aquí multiplicando, quedaría v sub 0 al cuadrado, este seno, pero son ángulos distintos, entonces no se puede hacer nada, por seno de alfa 0 es igual raya de fracción GL seno de A0 partido de 2 seno de E1 por coseno de alfa 0 punto coma. Lo único que he hecho de aquí a aquí es pasar este v sub 0 que está aquí, lo he pasado aquí, ¿vale? Y después, bueno, o si no, más fácil todavía, este v sub 0 pasa allí y entonces quedaría v sub 0 al cuadrado, y ahora este por seno de alfa 0 pasa aquí dividiendo, con lo cual esto es igual raya de fracción GL seno de A0 partido de 2 seno de 1 coseno de alfa 0, ¿vale? A ver si no... y este es por seno de alfa 0 pasa aquí dividiendo, o sea que sería por seno de alfa 0. A ver si no me he equivocado. Este pasa allí multiplicando, con lo cual queda al cuadrado, y esto es igual y este que está multiplicando pasa aquí dividiendo, y lo demás queda igual, GL seno de esto partido de seno de 2 por seno de esto. Está bien, ¿no? Y ahora quito el cuadrado y es más menos, pero menos no tiene sentido, puesto que es un módulo de un vector, con lo cual es positivo, cojo la solución positiva. Entonces queda que punto coma, el módulo de v, ¿vale? Inicial, que es una de las dos incógnitas que quiero calcular, es igual a más menos, pero cojo la más, raíz cuadrada de esa fracción, GL seno de A0 partido de 2 seno de 0 E0 no, E1, esto es un 1, E1 coseno de alfa 0 y seno de alfa 0. Incluso, mira, se puede simplificar, porque me he dado cuenta que 2 seno coseno de un ángulo es el seno del ángulo doble, ¿vale? Eso lo vimos en un vídeo anterior. Entonces esto es igual, se puede simplificar, y entonces quedaría raíz cuadrada de una fracción GL seno de A sub 0, y abajo queda seno de E sub 1 por, y ahora 2 seno coseno es lo mismo que poner seno del ángulo doble, es decir, del 2 seno coseno, es que el seno de S1 que ya lo he puesto, y ahora 2 seno coseno es seno del ángulo de 2 alfa sub 0, ahora sí, ¿vale? Seno de S1 y ahora 2 seno coseno es seno del ángulo 2 seno coseno, ¿vale? Entonces ya tengo aquí lo que quería. V sub 0, es decir, con qué velocidad disparo cuando hago el segundo fogonazo, a qué velocidad le doy a la bala que salga por el cañón. Pues a esta velocidad. Aquí lo conozco todo, simplemente sustituir los valores y ya está. Y después me quedaría alfa sub 0. Eso lo dejo a vosotros, porque, pues por ejemplo, ya se puede calcular de cualquier forma, ¿no? Una vez que yo esto lo calculo y ya conozco v sub 0, pues por ejemplo me vengo
me vengo, yo qué sé, o aquí, ¿no? El tiempo máximo. El tiempo máximo. Pues v sub 0 ya lo sé, entonces esto lo sé, esto lo sé, esto lo sé, esto lo sé, con lo cual conozco el t máximo, ¿vale? El tiempo que tarda desde que la lanzo la bala, el disparo, hasta que alcanza el barco enemigo. Entonces, t máximo. Entonces, con este t máximo lo sustituyo aquí, lo multiplico por v sub 0, que ya la he calculado aquí, y lo multiplico por y eso, es decir, aquí la saco, el alfa sub 0, ¿no? De esa ecuación, vamos a ponerla así, de la ecuación esa, dice x es igual a v sub 0t coseno de alfa 0, ¿vale? Entonces, si yo hago que esa x sea la x máxima, que es aquella, pues me queda L seno de A0 partido del seno de E1 es igual a V sub 0 por T, pero T es esta, la T máxima. Bueno, no lo voy a hacer porque no quiero, pero vamos, y ya se sacaría el alfa sub 0, ¿vale? La de aquí, simplemente, para no desarrollar, como la incógnita es alfa sub 0, que es la que me queda, pues primero hago el coseno de alfa 0 y después hago el arco coseno de alfa 0. Coseno de alfa 0, que es igual a x partido de v sub 0t. Y si x es esto, la x, ¿cuál era? La x máxima es esta, porque ya la conozco desde el principio. Es un número, el número que sea, pues esto es igual al número ese que sea, lo escribo ahí. Y ahora partido v sub 0, que también la conozco, que es esto, el número que me haya dado aquí, también lo pongo por... Y el tiempo de x máxima, que es que este también lo conozco, porque sé L, sé el seno, sé todo aquí. O sea que lo multiplico aquí y ya me sale el coseno, con lo cual el ángulo es el arco cuyo coseno vale el número que me haya dado. Ya está claro. Bueno, pues nada. Si tenéis alguna observación o algún comentario, pues dejármelo escrito. Ya, la verdad es que es un problema bonito. Venga, hasta la próxima.